hay cientos de estos videos que se hacen virales de Estados Unidos porque no se puede creer que en algunos barrios de Filadelfia haya literalmente personas que parezcan zombies. Es terrorífico y desgarrador ver que están claramente bajo los efectos de alguna droga que los deja totalmente doblados por la cintura. Son las víctimas de una epidemia que asola a Estados Unidos hace años, la epidemia de los opioides, que se ha cobrado la vida de más de 500.000 personas desde 1999, una cifra de muertes que supera la de la guerra de Vietnam y de Afganistán juntas, pero sin que se dispare una bala. Y no podemos saber con exactitud a qué son adictas estas personas de los videos. Probablemente sea fentanilo o heroína, pero sí puedo saber qué los ha llevado a eso. La vida que estas personas llevan hoy tiene un nombre y es el Oxycontin, un narcótico contra el dolor que fue comercializado legalmente por la entonces farmacéutica Purdue Pharma. Sus dueños, la multimillonaria familia Sackler, quienes ocultaron los verdaderos peligros de esta droga a cambio de millones y millones de dólares. Los Sackler son una de las familias más poderosas de Estados Unidos, más rica que los Rockefeller y también de las más discretas y filantrópicas. Dieron su apellido a universidades, salas de museos, centros de investigaciones, galerías y hasta un planeta fuera del sistema solar. Sí, escuchaste bien. La fortuna de los Sackler, la misma con la que ofrecen becas, compran arte, crean fundaciones e instituciones, abren escuelas en Israel y fundan decenas de programas científicos y culturales por todos lados, tiene un pasado oscuro. Arthur, Mortimer y Raymond Sackler, 3 hermanos psiquiatras de Brooklyn, fundaron una pequeña empresa de medicamentos. Vieron en ella la posibilidad de un negocio familiar y, para 1950, compraron con esos ingresos Purdue Pharma, una farmacéutica que, en sus inicios, generaba sus ingresos de la venta de montones de tranquilizantes, entre ellos el Valium. Pero su medicamento estrella no vio la luz hasta 1996, el Oxycontin. Un fármaco opiáceo casi 3 veces más potente que la propia morfina. El Oxycontin era un analgésico que se sintetizaba a partir de la tebaína, una sustancia presente en el opio, o sea, es familia de la heroína. Evidentemente su potencial adictivo es peligrosamente alto. Sin embargo, el medicamento comenzó a comercializarse por todos Estados Unidos ese mismo año, ya que fue aprobado legalmente. Salió al mercado acompañado de una ambiciosa campaña de marketing. Purdue Pharma organizó congresos de medicina por todo Estados Unidos. Más de 5.000 médicos, enfermeros y farmacéuticos fueron adiestrados en las ventajas de esta maravillosa solución. El Oxycontin acabaría de una vez por todas con el dolor. Sufrir no tenía sentido, y una píldora bastaría para borrar cualquier molestia durante 12 horas. La investigación que la farmacéutica trasladó a los doctores decía que el Oxycontin no era adictivo. Así que se produjeron anuncios de televisión masivos y se creó un sistema para incentivar a los vendedores. La campaña fue un éxito y las ventas del Oxycontin se triplicaron entre 1996 y 1997. Pero solo era el principio. En 1999, Richard Sackler se convirtió en el presidente de la empresa. Redobló la campaña y reclutó a cientos de vendedores con órdenes de asegurar a los médicos que el riesgo de adicción del fármaco era inferior al 1%. Para 2001, el medicamento ya superaba los $1.000 millones de negocio al año
y representaba el 30% de las ventas de opiáceos en Estados Unidos. Otras compañías como Johnson & Johnson se subieron al tren, pero fue Purdue la pionera y la más agresiva. A los médicos se les llenaba la sala de espera con pacientes desesperados por la receta del Oxycontin. Pese a los informes de Purdue que aseguraban que el Oxycontin era eficaz y poco adictivo, los pacientes, luego de terminar el tratamiento, iban por más. Los médicos se empezaron a dar cuenta de que resultaba difícil desenganchar a los pacientes de la droga. Pero, dado que en Estados Unidos, y no nos dejemos engañar, en todo el mundo, la sanidad es un negocio y los enfermos son clientes, así que muchos médicos siguieron recetándolo de todos modos. Los casos de adicción eran cada vez más evidentes, muchos de ellos terminaban en sobredosis letales y las autoridades empezaron a hacerse preguntas. Richard Sackler decidió que la mejor defensa era culpar de la adicción a los propios pacientes, no a los médicos ni al Oxycontin. El paciente es libre de decidir si abusar o no de un medicamento. Es su propia responsabilidad, sostenía. Según el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas, el 80% de la gente que se quedaba sin receta de Oxycontin recurrió a la heroína, ya que era lo más barato y parecido. Desde 1991, más de 500.000 de estadounidenses han muerto por sobredosis de opioides, tanto recetados por médicos como no recetados. Esta crisis provocó una ola de denuncias de las víctimas de ciudades, condados y estados que tienen que hacer frente a los gastos que genera la rehabilitación y la prevención. Purdue Pharma fue denunciada y obligada a reconocer que, en efecto, había mentido respecto a las propiedades del producto. En 2007 se declaró culpable de cargos criminales federales asociados a la venta de Oxycontin y pagó una multa de $600 millones. Pero una vez saldada esta deuda, el negocio siguió adelante con más fuerza que nunca. La familia Sackler siempre sostuvo que tras esa condena habían estado comportándose de la mejor manera posible, lo cual resulta que no es cierto. De hecho, a finales de 2019, Purdue Pharma se volvió a declarar culpable por nuevos cargos criminales federales, y esos cargos eran sobre conductas que se remontaban hasta hace 10 años atrás. Entre estas dos declaraciones de culpabilidad han pasado 15 años y durante ese periodo ocurrió algo realmente fascinante. En silencio, la familia Sackler sacó al menos $10.000 millones del negocio. Mientras tanto, seguían recibiendo más y más demandas privadas y públicas. Eventualmente, todos los estados del país estaban demandando a la compañía y la mitad de ellos estaban demandando a miembros individuales de la familia. Se estima que hay alrededor de 3.000 demandas en total. Y la familia, ya habiendo retirado todos esos millones de dólares hacia vaya a saber dónde, declararon que la empresa no podía defenderse de estas demandas porque no tenía dinero. Así, la compañía entró en bancarrota en 2019. Por supuesto que se salieron con la suya, porque declararse en bancarrota en una corte en Nueva York fue una jugada muy brillante. Al ser aprobada, la familia se vio obligada a pagar $6.000 millones para ayudar a remediar la crisis de los opioides. Esto le permitió seguir teniendo su fortuna y no solo eso. El polémico acuerdo con la corte que se selló en 2022 incluía inmunidad para los propietarios, es decir, al pagar esa suma de dinero nunca más podrán ser demandados por reclamaciones relacionadas con esta crisis. Gracias por quedarte hasta el final del video, espero que lo hayas disfrutado. Me ayudas muchísimo si lo compartes, le das me gusta y lo más importante, coméntame qué crees de esta barbaridad de caso. Te veo luego en otro caso perdido.